Nos encontramos en nuestra casa clandestina del distrito de Merlo, grabando el segundo episodio de La Quinta Pata. El reinado del mal de Conan I ha comenzado, el presidente nacional del PJ se encuentra en España cenando en el Four Seasons y nuestra dirigencia política solamente aparece por TikTok. Así que con Mauri tuvimos la obligación de grabar un segundo capítulo para poder despular todo lo que pasó en este mes con el mega decretazo de Milei, la ley Ómnibus y el proceso de inicio de la movilización popular. Les invitamos a que nos acompañen a esta charla y a esta profundización de los temas que nos parece tan importante revisitar día a día. Bienvenidos a todos a este 2024, el segundo capítulo de La Quinta Pata. Estamos con Agustín Chena, Mauricio Murrone, y vamos a estar hablando un poco de todo lo que fue pasando este tiempito en el que no nos vimos. Movido. Movido. Antes, cuando grabamos el anterior video, no gobernaba Milei, básicamente. Bueno, ¿de qué tenés ganas que hablemos? Y yo creo que hay ciertas cuestiones que sí o sí tienen que ser revisadas y charladas, que son las cuestiones del DNU, la ley Ómnibus, las movilizaciones, de dónde salen estos planteos de leyes, qué tan preparadas estaban. Bueno, a ver, para sorpresa de nadie, las medidas de Milei no van en consonancia con lo que dijo que iba a hacer en la campaña. Es decir, nosotros veníamos advirtiendo un problema, que es que el exceso de ideologismo que pregonaba Milei no tiene nada que ver con lo que es la política real. Y en esto hay un gran problema en general en la política en cuanto al análisis, ¿no? Es decir, la política es mucho más objetiva de lo que la gente cree y depende mucho menos de la voluntad de los candidatos de lo que parece en la televisión. Viste que en la tele siempre hablan de, bueno, tal o cual hizo tal cosa, tal o cual quiere juntarse con este, pero se va a pelear con este. Algunos esperaban que Cambiemos no apoye a Milei, algunos esperaban que la UCR salga a apoyar a Massa. Y en realidad lo que hay que observar es que cada candidato representa un sector o una fuerza social. Entonces, Javier Milei no representaba ni al poder económico, o sea, es decir, al poder político económico de la República Argentina, al verdadero poder, ni representaba tampoco a la clase trabajadora. Fíjate que antes de las PASO creo que fue, hay un foro que se arma en el Yao Yao, con los principales dirigentes empresariales de la Argentina. Después de ese foro, en el que había alrededor, si no me equivoco, de 60 o 70 empresarios, después de ese foro se hace una elección secreta, o sea, donde cada empresario va y emite un voto como una especie de boca de urna del poder económico de la Argentina. Ganó Patricia Bullrich. Massa salió más o menos bien. Javier Milei tuvo un voto. Es sabido que es el voto de Urnequian, que estaba ahí, o sea, su propio jefe. Entonces, no representa al poder económico de la Argentina. Tampoco sabemos que representa a la clase trabajadora, es decir, que haya sabido canalizar un sentimiento de la clase trabajadora que quedó afuera del sistema, que haya sabido interpretar o ponerle cara a un sentimiento que venía expresando la gente, no tiene nada que ver con que sea la representación objetiva de la clase trabajadora. De hecho, las medidas que él proponía, aún no siendo las que hizo, no representaban a la clase trabajadora. Por ejemplo, la privatización de empresas estatales. Poniendo en contexto que se está hablando de la idea. La idea del modelo político de Javier Milei no representaba ningún grupo humano. Eran ideas dogmáticas, inclusive que ya sabemos históricamente no se pueden poner en un gobierno. Entonces hay como una disparidad entre estas ideas planteadas y entre lo que se puede ejecutar después siendo ya presidente de la nación. Y ahí es donde sí vemos una representación, o sí vemos gente que está viéndose favorecida por estas leyes. Sí, a ver, porque de hecho, ¿a qué fracción del capital representa un grado de ajuste tal que en 2 meses dejes al 50% de la gente sin morfar, se rebelen y te hagan un golpe de Estado? A ninguna. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, Milei le dice, con el fondo no vamos a entender perfecto, yo quiero hacer un ajuste mayor al que ellos proponen. Y el Fondo Monetario dice, no, por favor, no, o sea, el que sabe de ajuste soy yo. El ajuste se tiene que hacer de esta forma para saquear al pueblo sin que quieran terminar con el sistema. Entonces, me parece que justamente, no solamente en términos de ideas, sino en términos prácticos. Es decir, ¿qué fracción de poder representaba Javier Milei? ¿Quién iba a sostener o a bancar las medidas que Javier Milei lleva adelante, que tenían un claro sesgo antipopular?
Digo, sus medidas ideales y las medidas que está tomando ahora. Entonces, nos encontramos con una fuerza política que no tiene identidad. O sea, no tiene ningún tipo de identidad y naturalmente se iba a tener que plegar a representar a una de las dos grandes clases sociales. O sea, o iba a tener que representar a la clase trabajadora, que nosotros ya intuíamos que no lo iba a hacer, o iba a representar a la burguesía argentina y a la burguesía transnacional, es decir, la burguesía argentina, que es un sector de la oligarquía que en los 70 se transnacionalizó. Y hoy, además de ser oligarca, además de tener empresas, son el bastión nacional de los grandes grupos económicos transnacionales. Pero nos encontramos ante un presidente sin identidad y que por lo tanto pasó lo natural, que es que entendió que tenía que representar a una clase social. Pero la identidad política es fundamental en el proceso. Sí, que lo podemos relacionar también con esto que planteabas del objetivo, ¿no? Lo que es lo real. Hay otra cosa que se nos muestra que sería el show político, por decirlo de alguna forma, que se hace presente todo el tiempo durante los años de campaña, más que nada. Que después está completamente ausente, como lo hemos charlado ya en el programa anterior, esta falta de representatividad en el barrio, que solo ven las figuritas cuando hay elecciones. Entonces, está el show que se arma para la televisión, está el show de debate, de las ideas, la campaña por las redes que hizo también Javier Milei, que es el show de idea, el show de línea política. Después, en la realidad, eso se vio respaldado en otra fuerza política, que fue el PRO, porque no es novedad para nadie que para gobernar se necesita estructura. Entonces, el ser una fuerza alterna que va surgiendo, siempre outsider a lo que se plantea tradicionalmente como la burocracia, te tiene que devolver sí o sí un sistema burocrático que pueda mantener esa democracia. ¿Y cuál fue el sistema que lo está aportando actualmente? El PRO. Además, fíjate que vamos a decir que los procesos identitarios, cuando uno habla de movimientos políticos de masas o de partidos políticos de masas, el proceso identitario cultural es fundacional de un movimiento político. Fíjate que, bueno, el peronismo lo tiene. De hecho, hace poco salió la entrevista del Indio en Caja Negra. Y él dice, yo soy un artista peronista, ¿no? Y yo pienso, vos pensás, digo, acto del kirchnerismo. Termina Cristina, ¿y qué sonaba? Sonaban Juguetes Perdidos. Sonaban determinadas canciones de determinadas bandas de un género, vamos a decir, identificado con la juventud de los 90, que creció en los 90, 2000 en los barrios, digo, identificado con lo contestatario, digo, con un rock que nace en los 70, en los 60, en los 70, en medio de un proceso de dictadura, que emerge en los 80. Entonces, esa construcción identitaria que hizo el peronismo original del 45, digo, también en alguna medida fue puesta por el PRO. El PRO que tenía toda esta musicalidad pop. ¿Te acordás en el 2015 los globos? Como los colores, muy neoliberal, muy Pixie Japan, digo, pero cada proceso político va generando su proceso identitario. Fíjate que a tal punto no tiene una representación social el gobierno de Javier Milei o la Libertad Avanza. Digo, ¿cuáles son los simbolismos? La renga, que le pide por favor que no ponga sus temas. Digo, hasta donde han avanzado en términos de crear o querer ser rupturista, en términos de crear logos, marcas, es Estados Unidos. O sea, le quieren poner toga a los jueces. Se vio cuando asumieron que el logo era la Casa Blanca. Exactamente. Y ellos, que eran los nuevos, ves a los funcionarios y están todo detrás. O sea, son exactamente lo mismo. No pueden crear, porque la Libertad Avanza, como partido político, no representaba ninguna fracción social en términos objetivos. Entendió la subjetividad de la gente. O sea, justamente lo que hablábamos la vez pasada. En términos de subjetividad, lo entendió. En términos de objetividad, la anticasta política, digo, es la nada misma. Digo, ¿cuál es el proyecto político? Ahora queda un poco más claro cuál era el proyecto político. Digo, ahora sí el gobierno de Javier Milei representa a una fracción social, que es el sector más concentrado de la burguesía argentina, la llamada oligarquía, la clase política. Representa lo mismo que representa Mauricio Macri. O sea, Javier Milei está haciendo lo mismo que hubiese hecho Patricia Bullrich. Digo, es exactamente lo mismo. Son los mismos empresarios, en muchos casos son los mismos funcionarios, es la misma modalidad. De hecho, lo habíamos dicho, ¿no? La economía está en manos del PRO, la seguridad está en manos del PRO, la defensa está en manos del PRO.
las relaciones exteriores están en manos de un cuadro de Wall Street, que es Diana Mondino, que se viste como una señora, pero es un cuadro de Wall Street. Digo, los grandes beneficiados son los mismos beneficiados que hubiesen sido el gobierno de Cambiemos. Sí, también algo que me hace pensar en todo esto es algo que discutíamos también con compañeros y compañeras, que es la cuestión que tiene la identidad argentina frente a la cultura globalizada también, ¿no? Lo vimos con el fútbol, por ejemplo, el fútbol inglés, cómo fue adoptado por Argentina, lo mismo con el rock. Entonces, hay siempre una cuestión del argentino poner su identidad frente a lo cultural que vive y reproduce todos los días. Que yo creo que es la gran pata en la que está flaqueando la Libertad Avanza, que ves la búsqueda de esos referentes como la Renga que nombraste, como que no hay un cuerpo cultural atrás de esas ideas. ¿Por qué? Porque es el cuerpo cultural que se reproduce constantemente desde la línea de propaganda yankee. Entonces, es de una importancia grande el entender, le hablo ahora a la persona que genera arte, ¿no? Entender que está en juego también la creación de conciencia y el respeto por nuestra identidad en las obras que creamos. Entonces, es como una cuestión que siempre tenemos que tener en claro, que el arte es político, porque el arte es la transmisión de sentimientos. Atrás de sentimientos siempre hay ideología, hay forma de organización, hay formas de vivir que pueden permitir que la gente viva mejor o permitir que la gente viva peor. Entonces, creo que no hay que soltar nunca la producción cultural y entender el mensaje que está atrás de la cultura, que lo podemos ver atentado constantemente, por ejemplo, en el DNU y en las medidas que quiere sacar ley con la baja a la financiación y un montón de otras cuestiones. Sí, y antes de pasar al DNU, digo, justamente vos lo dijiste, la cultura, el arte no deja de ser la expresión o el darle una forma a un sentimiento, a una tradición. Nos encontramos ante un movimiento que no tiene ninguna ideología más que la guita y la individualidad. Entonces no hay expresión cultural ahí, lo único que hay es hacer plata, lo único que importa es que cierren los números. Y en eso se te come todo el proceso popular, digo, no hay historia, no hay tradición, no hay colectivo, digo, no hay un otro. Es primero vengo yo, después vengo yo, y el otro es en función, esto, ¿no?, de intercambio, de libre mercado. Entonces, esa llamada batalla cultural también necesariamente tiene que ser una batalla política, porque también es cierto que el peronismo, embuido de una socialdemocracia y un progresismo muy porteñocéntrico, muy de la ciudad puerto, no por cargar a los porteños, sino por la historia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, digo, también ha perdido esa culturalidad y se mezcló en una cosa transnacionalizada que es mucho más parecido, no sé, a los movimientos yanquis de San Francisco que al ser nacional. Digo, se subordinó nuestra tradición del interior de las provincias, se subordinó el folclore, se subordinó el tango, digo, a toda una cultura pop muy berreta que es más parecida a Cambiemos que a lo que nosotros expresamos. Sí, hasta el folclore y el tango se vieron encapsulados bajo el término tradicional y se los puso con vestiduras tradicionales, con pasos, formas de bailarlo, y de repente vos podés ir a una peña en cualquier lado y te das cuenta que el 1, 2, 3 del pasito básico no está ahí, porque ahí está la gente sintiendo y compartiendo en conjunto. Me hiciste pensar también en algo que antes pasaba, se ve muy claro en el tango, en la orquesta, la cuestión de lo colectivo. Mucha gente tocando instrumentos en conjunto, en el momento presente, gente bailando, era todo ese ritual lo cultural, que a medida que avanzó el tiempo, también las tecnologías, después vino el rock, después vino el trap, y actualmente tenés expresiones culturales que solamente puede ser una computadora y una persona. El tema ahí que me parece importante entender es qué línea y qué ideología termina estando atrás. En un conjunto en el que hay varias personas trabajando, conectándose, compartiendo su subjetividad, también la línea que se forma atrás de las canciones, atrás de la obra creada, tiene cierto tinte más colectivo. Ahora, cuando hay alguien desde la soledad de su casa intentando hacer un mango, es otra la ideología que está atrás de esa producción cultural. Y yo creo que eso es lo que supieron instaurar de forma muy correcta de los 90 para adelante. Esa cuestión de el pegarla, de caminar por adentro de la industria, de hacer música hasta que eso sea un vehículo de generar plata. Entonces se desconectó el arte, el sentimiento y la transmisión real de cultura y se la puso al servicio de lo económico otra vez como el resto de
cuestiones en la ideología libertaria. Yo creo que ahí está también la desconexión con la identidad y la desconexión con una cultura. Que no hay algo más allá de la plata que los mueva. Entonces no hay un sentimiento que transmitir. Sí, y de hecho, toda esta cuestión de la forma de relacionarse de los pueblos, esto atenta contra este programa. Digo, pero ¿cuál es la recreación hoy? Nos quedamos encerrados viendo cómo juegan otros. Es decir, la consola de juegos pasó a ser tu acción mediada por un joystick, y ahora la nueva diversión de los pibes es quedarse encerrado viendo cómo otro juega a una consola a otra vida. O sea, está cada vez más mediado eso. Si se me permite, también jugamos con nuestro voto a la democracia. Sí. Vemos cómo la juegan otros. Exactamente. Digo, bueno, volviendo, o no volviendo, porque es el mismo tema, ¿no? Pero la relación de lo del DNU, esa forma de relacionarse de los pueblos, o colaborar o imbuir al pueblo de una determinada forma de relacionarse, veamos a qué intereses económicos, o sea, es conveniente para qué intereses económicos. O sea, ¿a quién le conviene que el pueblo esté encerrado? ¿A quién le conviene que se hayan cerrado las sociedades de fomento, los clubes de barrio? ¿A quién le conviene que la idea de la música sea solamente un medio para pegarla con temas de 2 minutos y medio, con cero contenido, y no que sea una creación colectiva? Digo, todos nosotros, por lo menos yo vengo de una familia del interior de la provincia. Cualquiera sabía tocar un instrumento. O sea, cada uno tenía un rol determinado, y el domingo era almuerzo familiar, y cuando se terminaba, uno sabía tocar la guitarra, otro el bandoneón, otro era cantor. Digo, pero... Exactamente. Pero digo, básicamente, esa forma de ser del pueblo, vos sabés, digo, eso te lleva a hablar de una cosa, a hablar de otra. Digo, tener al pueblo encerrado en su propio proceso, digo, creyendo que es su propio proceso individual, porque Javier Milei, digo, también es producto de una determinada forma de reproducirse. El pibe que hace Uber cree que se puede salvar solo porque efectivamente en su reproducción se salva solo. Su jefe es un algoritmo. Él está solo en un auto, digo, desarrollando su propia vida individual. No hay colectividad, no hay un otro. Entonces, esa forma de ser o esa forma de relacionarse, después abona que te pasan por encima y no te das cuenta. O sea, te están pasando por encima y lo ves en un TikTok de 30 segundos, pero no te pones a charlar de que te están pasando por encima. Venimos de un DNU y de una llamada ley ómnibus, que, digo, para explicar un poco, porque, digo, a veces no se entiende mucho lo del DNU y la ley ómnibus. Es decir, la ley ómnibus lo que viene a hacer es a modificar todo lo que por decreto Javier Milei no pudo modificar. Por el decreto de necesidad de urgencia se pueden modificar casi todas las cuestiones. O sea, el presidente puede legislar, pero no lo puede hacer en materia penal, en materia impositiva, tributaria, de régimen de partidos políticos. No puede hacer modificaciones electorales y tampoco puede tomarse, digamos, atribuciones legislativas. La ley ómnibus lo que viene a hacer es todo lo que Javier Milei no pudo regular por el decreto de necesidad de urgencia, lo viene a meter en una sola ley, pidiéndole, por ejemplo, al Congreso la delegación legislativa, por ejemplo, queriendo legislar o legislando en materia penal, queriendo modificar la forma de elección o las boletas, digo, quiere hacer circuitos uninominales como en Estados Unidos, digo, entonces, todo ese aparato legislativo o todo ese decretazo que se nos puso de un día para el otro, que ya entró en vigencia y que empezó a derogar temas muy sensibles. Y que durante 2 meses va a estar en vigencia. Y que va a estar en vigencia, digo, y que legisló sobre temas muy sensibles, como por ejemplo la ley de tierra, la ley de minería, reformó el Código Civil. Digo, todas esas cuestiones, si las discutís 2 segundos, no pasa. Porque lo que no puede hacer es este poder institucional frenarlo. Pero con una sociedad completamente aislada y una cultura imbuida en individualismo, no tenés herramientas de política en términos populares para poder darlo vuelta. Tal cual. Sí, es una fomentación del individual en todo aspecto de la vida y te devuelve inclusive la responsabilidad de que tu éxito o tu fracaso venga de vos. Entonces, psicológicamente, ¿cómo vive una sociedad que se cree responsable de que le vaya bien o que le vaya mal? Les cuento de la meritocracia. ¿Cuánta persona estará pegándose el latigazo en la espalda pensando que es culpable de que las cuestiones materiales de su vida no le hayan permitido estar en otra posición? Y
y el decretazo fue la autocrítica de Macri. O sea, Macri ya lo había advertido en el libro que supuestamente escribió. Yo dudo que un tipo que no sabe leer pueda escribir un libro, pero sí puso algo que si no es una autocrítica de él, vamos a decir, es una autocrítica de la clase social a la que representa. Porque, de vuelta, Macri no es Macri. Macri representa una clase social, o una fracción social. Entonces, ¿y cuál fue la autocrítica? Esto no existe el gradualismo. No se puede hacer un ajuste de a poco, de a cuentagota. ¿Por qué? Porque el pueblo te lo pasa a valores igual que si haces todos los ajustes juntos, punto uno. Y segundo, ¿cuándo lo tenés que hacer? Y lo tenés que hacer en un momento de mayor legitimidad. ¿Qué lo vas a hacer? En un año después de que el poder adquisitivo se pierda un 50%. O sea, te aumento todo, se desgasta mi imagen y cuando ya tengo mi imagen desgastada, hago un decretazo. De hecho, la ley Ómnibus dijo que si no es aprobada iba a llamar un referéndum popular y acaba de asumir con el 55% y yo creo que mucha más gente iba a votar las elecciones presidenciales que un referéndum de una ley. Entonces, tiene hasta esa legitimidad que le permite actuar así porque estamos al día 20 de su gobierno. Lo cual te demuestra, el carácter de clase del Estado. Y parece que insisto en esta cuestión, pero es realmente preocupante cómo la dirigencia política y cómo los propios militantes de los distintos espacios no anteponen a todo el análisis político partidario la cuestión de los intereses sociales que vos representás. Hoy pareciera que da lo mismo militar en el radicalismo, en Cambiemos, en el peronismo, y objetivamente no es lo mismo. Es decir, el peronismo representa, o debiera representar, pero representa en términos objetivos una clase social, que es la clase trabajadora. Cambiemos, por otro lado, representa a la burguesía. Entonces, el Estado, que aparece como un tercer imparcial, que es como, bueno, el Estado somos todos, gobierna Alberto Fernández, gobernamos para todos los argentinos, el Poder Judicial es el que imparte justicia, yo soy estudiante de Derecho, el Poder Judicial imparte justicia, el juez es un tercero neutral que decide. Todo eso es una mierda. Todo eso es una mierda y es obvio que es una mierda. Y nuestra dirigencia política habla del Estado como si fuera, realmente un ente neutral que arbitra y modera los distintos conflictos de clase. De hecho, si vamos a lo profundo, ¿cómo surgió el Estado? ¿Por qué surgió el Estado? ¿A qué intereses defiende el Estado? El peronismo hoy cree realmente que puede transformar la realidad de la población, que puede transformar la realidad de las clases oprimidas desde las mismas instituciones que creó a fines del 1800 la oligarquía para dominar al pueblo argentino. ¿Querés poner un poco de contexto alrededor de esa creación del Estado? Sí, pero antes, es una pelotudez mayúscula. Voltearon a Rosas en 1853. Durante 30 años se encargaron de exterminar todo proceso de resistencia contrario a los intereses de la oligarquía de la ciudad Puerto. Cuando habían liquidado a los gauchos, a los indios, y habían concentrado toda la tierra en la llamada campaña del desierto, y habían concentrado toda la tierra ellos, porque ni siquiera fue la conquista del desierto de Estados Unidos, donde fueron avanzando con el conjunto de la población, fueron instalando poblaciones. Acá fue una oligarquía latifundista la que se quedó toda la tierra. Mismos nombres y apellidos que hoy escuchamos y vemos, boletas. Mirá el interior de la provincia y fíjate que cuando te alejas un poquito, todos los distritos son general, coronel, nombres de terratenientes. Entonces, y después de haber consolidado su poder económico, consolidaron el Estado Nacional Argentino bajo sus instituciones y su dominio. Y todas las concesiones que fueron haciendo en el medio no fueron otra cosa de concesiones que hicieron cuando vieron que se les vino la podrida. Recién en 1945 vino un proceso político que dijo, este Estado, y esto lo dijo Perón, no lo digo yo, ni lo dijo Lenin, porque si no a veces parece que, este Estado es el Estado liberal. Esta democracia es la democracia liberal burguesa. Los partidos políticos son partidos políticos liberales que sirven a los intereses de la oligarquía. Esta estructura, esta forma de democracia, es beneficiosa a los intereses de la oligarquía, donde aleja al conjunto de la población de la política y establece un conjunto de dirigentes profesionales que están toda la vida en los mismos cargos y los aleja completamente de la sociedad.
y cómo se obtienen derechos adquiridos? Con conciencia de esto mismo. Porque si no se tiene conciencia de por qué existió el Estado, para qué existió y quién lo creó, después no tenés forma de pelear por adentro o por fuera de él. Y después de esta breve descripción del Estado, ¿a vos realmente te parece que vamos a poder solucionar el problema de los argentinos con estas instituciones? O sea, y esto quedó muy clarito, digo, no tenés que ser muy genio para ver históricamente qué pasó cuando desde el Estado, o mejor dicho, desde el Poder Ejecutivo hubo procesos nacionales y populares, de ampliación de derechos, progresistas, como le quieras llamar. ¿Qué pasa cuando se intenta avanzar un poquito sobre el dominio de la burguesía argentina? ¿Qué pasó en el 2008 con la 125? ¿Qué pasó con la ley de medios que la había sancionado el Congreso? Digo, estuvo cajoneada en la Corte Suprema de Justicia 6 años hasta que se fue el kirchnerismo y instamos a Clarín a deshacerse de las radioemisoras que generan una conducta monopólica. Y Clarín te arma una empresa tercerizada y se la quedan ellos. O sea, ¿realmente alguna vez la justicia falló en contra del dominio de la oligarquía en la Argentina? No. Entonces, pero cuando pasa al revés y de repente por decreto se pasan sus propias instituciones, se las pasan por el culo, para hablar lisillano, no pasa nada. La justicia dice, bueno, lo vamos a analizar. Vamos a analizar el amparo. El Congreso durante 2 meses no sesiona. Y el decreto, ponele que en 2 meses se caiga. Tuviste 2 meses que permitiste la extranjerización de la tierra en la Argentina. Tuviste 2 meses de apertura irrestricta de las importaciones, al mismo tiempo que hacías mierda el régimen de promoción industrial. ¿Qué te pensás que va a pasar? Con 2 meses. 2 meses le sacás y le sobra. Pero olvídate, entonces, y el peronismo tiene un grave problema, que es que cree que desde la institucionalidad creada por la oligarquía va a poder combatir a la oligarquía. ¿Qué, vamos a combatir el megadecreto de Milei desde el Congreso? O sea, desde la Cámara que creó la burguesía argentina. Sí, y ni hablar también de la cuestión de los medios y el blindaje que hay a este tipo de medidas. Como nombraste vos lo de 2008, que de repente el campo era el peor rural. Perdón. El campo. Ah, claro, el campo es una sola cosa. Y son los grandes, los que exportan miles de toneladas de soja. No hay chacarero, no hay... O sea, y eso... Y de repente el paro que te hacían con Hilux, eso no paró a ningún lado, ¿viste? Todo el tiempo buscando esa frontera, esa barrera, que lo vemos también. Yo juego a pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el DNU lo hacía Cristina? ¿Qué harían los medios? Pero hoy los tenés sesionando a los jueces de la Corte Suprema hablando del avasallamiento de las instituciones. De la dictadura kirchnerista. Y tenés a muchos peronistas diciendo, y no son las formas. O sea, son las formas de ellos, no son las formas nuestras. Cuando vos clavas un decreto no pasa nada. Ahora, si vos le levantás el tono a un empresario porque se le está llevando en pala, no pasa nada, no, es un problema de formas. Digo, y me parece que en las formas se ve un contenido. Porque Cristina puso a Alberto Fernández diciendo, van a ver que no es un tema de formas. Y las formas, el querer quedar bien con todo el mundo, también le cierra un contenido. Que es que vos crees que todos los argentinos somos iguales. Alberto Fernández se sienta en AEA, en la Sociedad Rural y en la CGT, y le da lo mismo. Le dice Héctor a Daer y le dice Héctor a Manieto, como si fueran los dos sus amigos, como si él representara a todos juntos. Digo, y después se sorprenden cuando le quieren meter un tiro a la vicepresidenta. Digo, y hablan de un supuesto consenso democrático que no existe. ¿Cuál es el consenso democrático? Digo, vos sabés algo de historia, has leído, no hay que ser un gran iluminado para saber que cuando el peronismo quiso avanzar, te bombardearon Plaza de Mayo, te proscribieron, fusilaron gente, desaparecieron gente, tiraron gente viva de los aviones, torturaron nenes. Digo, ¿cuál es el consenso democrático? De hecho, vivimos como a Cristina un plan sistemático para matarla, le pusieron un arma en la cabeza, dispararon, y la movilización quedó en un abrazo a la Casa Rosada. O sea, cuando tendríamos que haber ido a marchar al Palacio de la Justicia y romper toda trompada, terminamos ahí. Como que falta ese camino al cual seguir, por fuera de las lógicas de ellos. Sí, porque de hecho, en su lógica, a pesar de que han logrado instaurar la idea de que no hay enemigo, idea de que somos todos argentinos, qué sé yo, ellos en su lógica tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer. De hecho, lo de Cristina, hoy sabemos que fue un plan ideado por la familia Caputo, que es una de las familias del poder económico real,
Y que no fueron 3, 4 pibitos desordenados, desequilibrados mentales que quisieron hacer eso. Y nuestra respuesta a eso fue de vuelta sin enemigo. Y las pocas intenciones que hubo de hacer otra cosa, digo, porque yo en esto no soy Team Duca. O sea, hay cosas que se ven, pero no es realmente lo que pasó, lo que se sabe. Digo, hubo intenciones de hacer otra cosa. Y fueron todas frenadas por la dirigencia política. Una dirigencia política que gestiona como comprende la política, como comprende el mundo. Y lo hace sin enemigo. No hay enemigo de clase. Se puede desarrollar, se puede hacer que la clase trabajadora se desarrolle, morfe, tenga una vivienda, sin tocar los intereses de los sectores económicos concentrados, o por lo menos sin tocarlos fatalmente. Porque acá lo que nunca se discutió es la acumulación originaria de esa oligarquía y es la propiedad privada de la pampa húmeda. O sea, acá tenemos una clase dominante que se gestó, no como la burguesía inglesa, europea, que por lo menos invirtió guita, dio laburo. Acá tenemos una oligarquía que se gestó masacrando a los gauchos, masacrando a los indios, poniéndole alambre a los campos, sellando las vacas y diciendo esto es mío. Y nunca pusimos en cuestión eso. Nuestro proceso político, nuestro proyecto político no tiene enemigo y por eso está perdido. Por eso cuando tiene que salir a atacar, no sabe a qué. ¿Qué atacamos? Al Palacio de Justicia, atacamos Clarín, atacamos la sociedad rural. ¿Qué atacamos? Y si no hay enemigo, tampoco hay representatividad, porque es esta cuestión de lo que planteaste, Alberto, quedar bien con todo el mundo, quedar bien con todas las personas que se pueda. No, si no marcás quién está en contra tuyo, nunca vas a poder delimitar qué es lo tuyo y cómo lograr esos derechos adquiridos, que también se puede ver cómo peligran con un DNU que te puede habilitar y deshabilitar cuestiones durante 2 meses previamente a que se haga ley, pero eso sigue en vigencia después de que se haga ley. Es que el primer paso para conocerte a vos mismo, y no solamente en la política, es reconocer que no sos. Digo, y nosotros no somos ese sector social. Somos y representamos esto. Digo, nos afirmamos también en esa oposición. Y cuando vos pretendés gobernar para todos, no gobernás para nadie. O cuando pretendés gobernar para todos dentro de la ideología y de las instituciones que te planteó la oligarquía, ¿quién va a ser el beneficio de ese proceso político? ¿La clase trabajadora? Entonces, ellos se cagan en sus instituciones, de hecho en las que crearon ellos, y nuestro proyecto político tiene que ser todo lo contrario. Nuestro proyecto político lo primero que discute es que todas las personas tienen derecho a comer, a tener una vivienda, a recrearse, ¿por qué no? A tener pibes sin estar pensando que no le pueden comprar los pañales o que no le pueden comprar arroz. Digo, condiciones básicas. Digo, y esa es lo primordial de nuestro proyecto político. Si para eso tenemos que ponernos a nacionalizar cosas, a nacionalizar el comercio exterior, a nacionalizar empresas, a regular más fuerte la ganancia de las empresas, lo tendremos que hacer. Porque nosotros no podemos permitir el hambre del pueblo argentino, o mejor dicho, la ganancia de los grandes empresarios en función del hambre del pueblo argentino. El peronismo nunca tuvo quilombo con el sector empresario. Digo, de hecho, al sector empresario le fue muy bien durante el peronismo porque es el que dinamiza el mercado interno, el que le da poder adquisitivo a la clase trabajadora. Ahora, ellos con lo que tienen con nosotros es un problema de clase. Cristina lo mencionó una vez que le decía al CEO de Arcor, ¿cuál es el problema conmigo? Si nunca te fue mejor que con mi gobierno. Y el CEO de Arcor le dice, nuestro problema con ustedes no es de ganar guito, no. Le faltó decirle, es un problema de clase nuestro con ustedes. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claras son las prioridades y qué es lo que tenemos que hacer para eso. Y que tenemos un enemigo enfrente y que el objetivo de la política es el mismo objetivo que de la guerra, es subordinar al enemigo. Digo, entonces, me parece que justamente hay que poder darle vuelta un poquito más a esas cosas y pensar cómo es esa subordinación. Ellos tienen el poder estatal, tienen el poder económico y han construido sobre eso toda una superestructura del poder político, que de vez en cuando han dejado una cuota, que Cristina dijo que es el 20%, para disputar con nosotros. Pero que aún así, cuando nosotros ganamos el poder ejecutivo, nos boicotean a muerte, o sea, ni siquiera nos han dejado ese 20%. Y estamos en un momento del capitalismo tal que después de la dictadura militar tenemos trabajadores pobres. Y cada vez hay más trabajadores pobres. Entonces, no tenemos cuota de poder político, institucional, porque es el poder de la burguesía, de la oligarquía, y tenemos una clase trabajadora que cada vez está más pauperizada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir tratando de hacer IFE y dándole 30 lucas por mes a la gente? Digo, me parece que justamente lo que tenemos que pensar
es que para nosotros todo eso es secundario. Nosotros acá tenemos, Astillero Río Santiago, tenemos YPF, tenemos ELMA. Fueron los mecanismos que Perón creó para que la oligarquía, que se la venía llevando de arriba de toda la vida, de por lo menos 80, 90 años, por una vez la ponga. Y por una vez el pueblo trabajador fue feliz. Y la contrarrespuesta a eso fue bombardeo de Plaza Mayo, 18 años de proscripción y la dictadura militar que vino después. Me parece que hay que empezar a tomar claridad de los procesos políticos y empezar a marcarnos un horizonte en el cual haya enfrentamiento con la oligarquía, porque si no seguimos recibiendo las trompadas y nosotros no damos ninguna. Sí, de hecho hay algo de este diagnóstico correcto que hicieron los libertarios, que es la cuestión del déficit, que se puede plantear como un ajuste, ¿no? La solución, pero también está la solución en la recaudación. Y si en vez de ajustar para gastar menos, recaudamos más para justificar ese gasto. De hecho, eso es la hegemonía, es decir, ellos han construido que su sistema político económico es el mejor. Sus ideas son las ideas correctas. Y Jauretche, en el 30 y pico 40, hace el manual de sonceras argentinas. Que básicamente dice, agarremos todo lo que se dice como cierto, como verdad irrefutable, y discutámoslo un poco. ¿Qué es esto de que achicar el Estado es agrandar la nación? ¿Qué es esto de que el problema de la Argentina es su extensión? ¿Qué es un defecto tener un país grande y rico en recursos naturales? Digamos, muy básico. Bueno, y nosotros, y Jauretche al final de Sonceras Argentinas deja páginas en blanco. Y dice, los invito a desarrollar ustedes cuáles son esas sonceras. Acá, más allá de nuestra diferencia, ha tomado un triste desarrollo político, pero Aníbal Fernández, en el postkirchnerismo, hace una actualización de esas sonceras a las sonceras que se discutían en ese entonces. Y hoy vamos a decir, hay una verdad establecida de que el Estado es como una casa, donde no podés gastar más del dinero que entra. Supongamos que lo reconocemos y decimos que es así. De hecho, Néstor era una de sus premisas de gestión. No gastar más del dinero que te entra. ¿Por qué la solución a eso siempre es ajustar a la clase trabajadora? ¿Por qué la solución de eso siempre es ajustar? ¿Por qué la solución de eso no es vayamos a buscar la guita donde está? Porque esto es muy sencillo. Si hay un nivel de guita y los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, queda claro de dónde sale la ganancia de la clase oligárquica. También hay un paréntesis que me gustaría aclarar y mantener. No es que creamos que el Estado funciona óptimamente o que no haya gente que está ahí sin trabajar, porque también es un diagnóstico correcto. El hecho de que se ha usado el Estado es una realidad también. Entonces, sería la optimización, pero también el dotarlo de plata donde la hay. Y yo te hago una pregunta. ¿Tocaron a la casta? ¿Quién está pagando el ajuste? Porque ya sabíamos que la casta no iba a poder pagar la totalidad del ajuste. ¿Pero tocaron a la casta? Porque la casta, la clase política, justamente son los dirigentes que permitan seguir reproduciendo todo eso. Del peronismo, de la izquierda, de Cambiemos. Es decir, la casta es la socialdemocracia, es esa concepción de que desde adentro de las instituciones vas a poder cambiar los puntos principales, como la explotación de la clase trabajadora, que hacen a este sistema. Ese es el juego que jugamos con nuestro voto. Exactamente. O sea, ¿y realmente tocaron los privilegios de algún diputado? A ellos les sirve una oposición conducida por tipos que ganan 4 millones de pesos. ¿Qué hay más funcional que tener como opositor a organizaciones políticas que se reproducen de los contratos que yo mismo les pago? ¿Qué hay más beneficioso que tener de oposición a una clase política que cree que no hay ningún tipo de enemigo, que yo no soy su enemigo? Es perfecto. O sea, se armaron su propia oposición y ahora la putean. Pero, ¿qué mejor oposición hay que Martín Insaurralde? Es excelente. O sea, si Cuando quieras lo carpeteás, como puedes carpetear todo lo que está alrededor también. Pero si yo fuera Milei, mi oposición sería exactamente como esta que hay ahora. Una manga de inútiles que cree que no hay enemigos en la política y que quiere defender el decreto a través de levantar la mano y decir palabras en el Congreso. ¿Vos viste alguna vez alguna sesión de la Cámara de Diputados? Yo no vi ninguna, me chupa un huevo, no le importa a nadie. Y Milei la casó. Dio el acto de asunción de espaldas al Congreso. Estaban todos tuiteando. No, esto es un atropello contra las instituciones. La gente se caga en eso porque no resuelve los problemas. Es como esta parte ficcional de la democracia que charlamos al principio, no es lo real. No es lo que día a día se ve, lo que en las discusiones en los barrios se ven.
es como, viste que en el colegio a veces hacían simulacros de Naciones Unidas, y había algunos que estaban vividos y que se la creían realmente que estaban en las Naciones Unidas. El Congreso es lo mismo, pero con sueldo de 3 millones de pesos. O sea, es un conjunto de tipos que realmente cree el juego que está jugando. Yo los escucho en la tele y realmente creen eso. Y que les sirve creerlo porque es lo que los mantiene también. Bueno, sí. Digo, pero la hegemonía política es eso, que han instaurado en el conjunto de la sociedad esa idea. Digo, y eso es lo tremendo. Entonces, si el poder no reside ahí, ¿cuál es la acción militante, la acción política que tiene que tomar el pueblo como postura de acá en adelante? Bueno, hay que decir que la forma organizativa siempre es, o sea, el método es con arreglo a un objeto. Tu forma organizativa política es en función de cuál es tu estrategia política y cuál es tu horizonte de poder. De vuelta, si vos crees que el camino del poder es acceder al gobierno de estas instituciones, lo natural es que te hagas un partido político, ganes las elecciones y desde el poder ejecutivo transformes la realidad. Como nosotros sabemos que eso no es así, que es mejor ganar las elecciones a que no ganarlas, que preferimos que gobierne Massa o incluso Alberto Fernández antes que gobierne Milei, pero como nuestro horizonte justamente va a ser una patria libre, justa y soberana, y sabemos que no es este Estado el que lo va a lograr, Perón ya había planteado en el 49 la comunidad organizada, que era la articulación de todas las organizaciones libres del pueblo, la articulación de las individualidades en algo superador, que es la comunidad. En este principio ya teníanse de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. En articulación con el Estado, sí. En articulación con instituciones, sí. De hecho, Perón fue vicepresidente, fue ministro, fue presidente. Pero siempre teniendo el eje en la construcción de poder popular. Es decir, el poder, nuestro poder, el poder de los movimientos de liberación, reside en el pueblo, no reside en estas instituciones. Y lo que nosotros tenemos que pensar, y que es un debate muy complejo, digo, en los 70 existen documentos donde las organizaciones se mataban discutiendo dónde residía el poder popular, cómo construirlo. No es una discusión acabada, ni mucho menos. Y de hecho, después de la dictadura y después del aniquilamiento de los mejores cuadros del proceso revolucionario, no se habló nunca más de poder popular. Se entendió que el poder estaba ahí. Digo, parte de la victoria de la dictadura reside ahí y parte de nuestra derrota política está ahí. Entonces, me parece que nosotros lo que tenemos que discutir es cómo es el proceso de empoderamiento del pueblo y qué rol jugamos los militantes políticos en eso. Yo lo primero que veo es que hoy tenemos un pueblo muy golpeado y que por sobre todas las cosas está resignado. Es decir, que si perdí el laburo, es la que toca. Que si mi salario vale 50% menos, es la que toca. Digo, y eso es muy complejo porque lo primero que tenemos que ver es cómo le devolvemos el autoestima al pueblo. Porque este es un pueblo que ha peleado y mucho, que hace 20 años volteó un gobierno, digo, pero si nosotros eso, porque el empoderamiento no es, como decía Cristina en diciembre de 2015, bueno, te di los derechos, ahora vos estás empoderado. Vino Macri y te los borró. El empoderamiento es conciencia política, y la conciencia política es teórica y es práctica, es darle una acción a ese pueblo. Sí, la representatividad también creo que tiene que recaer en eso, no en la cantidad de votos que se haga un candidato o no, sino en la línea ideológica que se comparte, desde el pueblo hasta los representantes. Eso en el peronismo está claro, como ya hemos charlado, a Perón de la cárcel lo sacó el pueblo. Entonces hay una consonancia entre lo que se discute día a día y lo que se discute desde los puestos de poder. Entonces, también hay como una desarticulación de esa discusión colectiva en la ley ómnibus y en todas estas leyes que para que tres personas se junten tiene que estar habilitado un permiso. Entonces, hay una desarticulación también de eso, del consenso, del choque de subjetividades y la creación de una conciencia política colectiva. Y esos representantes se van a dar en la lucha, digo. Yo creo que nosotros vamos a hacer un proceso inevitable de movilización y de rebelión popular por una cuestión muy básica. Cuando vos no le puedes dar de morfar a tus hijos, salís a la calle. Digo, no hay que ser un gran cientista para darse cuenta hacia dónde va esto. O sea, si vos aumentás 100%, 120% las cosas de un mes para el otro, en un pueblo que ya venía golpeado por el gobierno de Alberto Fernández y que va a seguir aumentando, y sacás las tarifas, sacás los subsidios a las tarifas, sacás los subsidios al transporte, y inevitablemente va a dejar gente sin morfar.
esa gente va a salir y decir, vamos a hacer un proceso de rebelión popular ante este gobierno. Ahora, en ese proceso se dan los representantes. Si no, hay una cosa medio esquemática de que hay que crear la figura del líder y atrás de ese marchará el pueblo. Y la historia, desgraciadamente, no se maneja con la lógica formal de la matemática. Digo, es en esos propios procesos de lucha donde van emergiendo las síntesis. Perón no emerge primero Perón y después el movimiento popular. Sí, pero no liberado una espontaneidad, sino a un consenso. Exacto, nosotros hoy estamos... Bueno, estuvo todo el tema este de los cacerolazos, ¿no? Digo, y está toda esta discusión dentro del Frente Nacional, movilizar, no movilizar, cuándo movilizar. Digo, yo lo que observo es que los cacerolazos es la clase, esencialmente, ¿no? Digo, las clases medias porteñas, pero también del conurbano, que ya no votaron a Milei, o sea, ya no lo habían votado, no es que se dieron vuelta porque habíamos dicho, ¿no? Digo, el sector que votó a Milei es la clase trabajadora pauperizada, no es ni la clase media, ni las capas altas. Milei en Capital había sacado 18 puntos en las PASO y en las generales, digo, era una expresión más que menor. Sí, como ya hemos marcado, supo canalizar la frustración y el enojo, y la gente teniéndolo con fundamentos fue y votó desde ahí. Entonces, Exacto. hay una gran masa que todavía el día 20 de gobierno elige otra vez poner su voto ahí. Y es una clase media politizada, digo, que comprende en mayor o menor medida cuáles son las consecuencias de este DNU. De hecho, el 44% votó Massa, yo creo que es un 44% bastante movilizado y con bastante conciencia de lo que representaba Milei. Y de hecho, el votante de Milei también tiene bastante conciencia de lo que representa este sistema político. Lo que pasa es que ninguno encuentra el cauce positivo de eso. Entonces, me parece que con el tema de las movilizaciones lo que hay que atender es eso, pues movilizar por movilizar, digo, es una estrategia de desgaste muy compleja. El gran problema que hoy tenemos es que hay un sector importante de la clase trabajadora y de toda la sociedad argentina que carece de representatividad. Digo, y me parece que es en el desarrollo de esa acción donde surgirán los representantes, pero que necesariamente tienen que tener como base la cuestión del empoderamiento popular. Porque si no, pasamos de una salvadora, Cristina, vino Macri, que venía a cambiar lo que estaba mal de Cristina. Macri la cagó, por favor que vuelva Cristina. Y apareció Alberto. Y ahora Alberto y Cristina la cagaron, mucha gente votó a Milei, que es el nuevo Mesías, y ante el descontento con Javier Milei, no, bueno, ahora se viene Moreno, Grabois. Y pará, o sea, porque si Moreno estuvo muy acertado cuando le decían, vos estás como en la discusión de la conducción del peronismo, y dice, ¿conducir qué? Si está todo roto hacia abajo, si están todos rotos los compañeros, están todos desarticulados. Porque primero se está buscando un conductor antes que el qué. Exacto. Y el proceso que nosotros tenemos que encauzar es el de empoderamiento popular. Digo, durante el macrismo nosotros lo vivimos y yo fui parte de eso, digo, fue parte de nuestro aprendizaje. Los primeros meses de gobierno de Macri, ese verano, debe haber habido por lo menos 6, 7 movilizaciones. Era cada 15 días que la marcha docente, que la marcha feminista, que la marcha contra el 2x1, que la marcha contra el Poder Judicial, que la marcha de los estudiantes universitarios. Digo, hubo 10.000 marchas en 2 años y encima le pedían el paro a la CGT. O sea, vos no te organizás, vos vivís en tu burbuja de clase media porteña y después cacerolás para pedirle a los laburantes formales que resuelvan el quilombo. Que aparte es una situación desgastante porque imaginemos que moviliza el laburante que al otro día te quiera trabajar. No es muy sostenible el hecho de ir frecuentemente a movilizaciones. Preferible que se haga una en la cual se organice, haya consenso ideológico, haya discusión atrás y se entienda a qué se va. Porque la movilización también es cruenta. O sea, no es solamente ir a hacer ruido, porque ir a hacer ruido es esperar que esas estructuras burocráticas den respuesta que no van a dar. Entonces, si entendemos lo que realmente es una movilización, tiene que estar organizada y planificada cuidadosamente, porque es algo fuerte lo que se va a hacer desde ahí. Es que eso es el espontaneísmo, digo, es creer que el propio movimiento espontáneo de las masas va a hacer que caiga Milei y que se le oponga un proyecto político. Eso es una locura, porque después, cuando se dan esos procesos de rebelión, son procesos muy violentos, muy sangrientos, y que si no tienen síntesis política, digo, o si no están trabajados, digo, si no están conducidos políticamente, pero no conducidos a lo rosca, ¿no? Digo, sino conducidos por una idea, por un proyecto político, después termina en la nada. El 2001 terminó con 40 muertos.
el pedido era que se vayan todos. ¿Vos viste si haya ido alguien? Se fue de la Rúa nomás. Después todos los del gobierno de la Rúa volvieron con Macri. Muchos de los que la gente puteaba porque pertenecían al PJ, que había entregado el país durante 12, 13 años, después fueron funcionarios de Alberto y Cristina. Algunos buenos funcionarios, otros no importa, digo. Pero en esencia, vos tenés ese quilombo, pusiste 40 muertos en la calle y no cambió nada. Y eso es un problema grave. Sí, que hay una cuestión de la espontaneidad también. He charlado con muchos camaradas de izquierda que a lo que me discutían era que en el 2001 Néstor le puso un freno a lo que podía llegar a pasar. Y mi respuesta siempre es que la organización espontánea no está al punto de poder lograr una organización colectiva horizontal que no dependa de Néstor. Me explico un toque más. Esa espontaneidad te devuelve enfilarse atrás de una figura ya establecida. Entonces, el no preparar esas figuras desde el horizontal, desde la formación de cuadros, desde el consenso con las personas que están marchando al lado tuyo, te devuelve que cualquier otra persona pueda terminar siendo la punta de flecha que, como bien su forma indica, al frenarla, la flecha pierde el filo. Entonces, tenemos que generar un bloque horizontal de conciencia que permita el avance sin freno prácticamente, sin una punta vertical que pueda ser desbaratada en cualquier momento. Sí, por eso hay que pasar de la indignación a la conducción política, es decir, a la construcción de un proyecto colectivo que represente los intereses populares. ¿Que lo van a representar personas? Sí. ¿Que lo sintetizan personas muchas veces? Es correcto, pero que no puede depender la liberación de la patria del acierto o desacierto de una o dos personas. Pues Perón ha acertado como se ha equivocado, Cristina lo mismo. El problema no es que Cristina se equivocó, el problema es que vos tenés un movimiento político que era 100% dependiente de que Cristina no se equivoque. Se equivocó una vez y se cagó todo. Y ahora también están todos echándole la bronca a Cristina. Y está perfecto, digo, en la conducción, en la que paga los platos, digo, eso pasa. Pero vos tenés que ser consciente que el fracaso del peronismo o del proceso del kirchnerismo no es que Cristina eligió a Alberto Fernández. Eso fue posible solamente porque hubo un movimiento 100% dependiente de las decisiones de Cristina. Entonces, ¿cómo pasamos esa indignación a que sea un proceso colectivo? Digo, no podemos hacer política creyendo que el propio proceso espontáneo de la sociedad va a terminar en un gobierno revolucionario, digamos, porque el espontaneísmo es el sentido común. Y el sentido común es el sentido común que te impone el poder fáctico. El sentido común es el sentido de los grupos dominantes en lo que a vos te insertan trabajadamente en la escuela, en la secundaria, en la universidad, en la televisión, en las redes sociales, en YouTube, en todos lados, en la música. Son los modelos, las ideas y las creencias de una clase social para que vos te sigas reproduciendo pensando que acá no pasa nada, que está todo bien y que de última, si te tocó nacer en la mierda, fue que tuviste mala suerte. No, que hay un sistema político que se basa en que haya gente que viva en la mierda y haya gente que viva en countries, en casa de 1200 metros cuadrados. O que no te rompiste el culo lo suficiente para ser el que vive en un country. Entonces, no puede ser ese sentido común el que direcciona un proceso político hacia la liberación de los pueblos oprimidos. Por lo tanto, hacerlo conducción, porque además si no también no tendría sentido militar en política. ¿Para qué militas en política? ¿Para qué estás en una organización política, en una agrupación? ¿Para qué hacer movidas culturales o lo que hagas? Si el propio proceso del pueblo va a llegar a la liberación nacional. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que hay que dotar al pueblo de una conciencia práctica y que la tarea de las organizaciones políticas es ofrecer un horizonte, pero sobre todas las cosas ofrecer una acción mancomunada. Lo que no puede reproducirse es el esquema del kirchnerismo donde las organizaciones políticas te ofrecían un horizonte y vos votame que yo te lo resuelvo. Digo, lo que hay que ofrecer, porque se adquiere conciencia política en la acción, porque el vecino de un barrio no es un objeto que nos vota cada 2 años, es una persona con aspiraciones, con frustraciones, con un proceso histórico que hay que poder comprender, que hay que incorporar y con el cual hay que construir. Entonces, conducir un proyecto político es eso, construir un proyecto político popular es eso, y ser síntesis es de última ser quien encabece un proceso colectivo. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de hacer la indignación conducente, porque si no, los muertos siempre los pone la clase trabajadora. Siempre los pone la clase trabajadora. Y nosotros no tenemos quilombo con eso, digo, porque los hemos puesto a lo largo de la historia.
El tema es que eso termine con una victoria final de nuestro proceso político. Porque si vamos a poner los muertos para que después todos estos rosqueritos que están escondidos emerjan, porque tienen minutos pagos en canales de televisión, porque tienen cargos y todo eso, y se ponen a conducir un proceso con el que no tiene nada que ver, digo, bueno, no va a salir bien. Y me gustaría diferenciar también la discusión política de la micromilitancia, que fue un término que se usó mucho durante las elecciones, y es entender que no es convencer a la otra persona. Acá no hay que convencer a nadie de nada. Acá hay que crear categorías, crear consenso y discutir las cosas que no se discuten. Es más, mismo a nosotros nos pasa que discutimos con compañeros que tenemos que establecer las categorías, tenemos que consensuar categorías. Entonces, vemos que asume Milei y saca el DNU, el plan político que Bullrich y Macri han armado desde probablemente el fin del gobierno de Macri. Bueno, ¿cuál es nuestro? ¿Qué DNU sacaríamos nosotros asumimos? Bueno, es algo que tenemos que tener discutido, tenemos que estar constantemente en el día a día discutiendo en las básicas, discutiendo en el barrio. ¿Qué medidas son las que hay que tomar para mejorar? ¿Cuáles son las que nosotros creemos correctas? Porque si no, todo se devuelve a esperar que de arriba te bajen un plan político. No, el plan político se tenemos que poner nosotros a los de arriba. Y eso no hay que reproducirlo en niveles más chicos, porque si no, digo, no puede ser ese el esquema en términos de presidente de la militancia, pero muchas veces la militancia con sus propios vecinos se reproduce así. Es decir, confía en mí para que yo haga la revolución, confía en mí para que yo cambie el barrio. La tarea de la militancia revolucionaria es formarse intelectualmente y ofrecerle puesto de lucha a los compañeros. Porque, como decimos, nuestro poder político no está en las instituciones, está en el poder popular, está en poder conducir y construir procesos de movilización masivos que tengan una idea política y que sean conducentes, que tengan un horizonte claro. Y eso solamente se puede hacer en el codo a codo con los compañeros. Por lo tanto, esa va a ser nuestra tarea militante y eso es lo que creemos humildemente que hay que hacer. De hecho, si se me permite contextualizar un poco este programa, Augusto ya militando hace rato, yo empecé a militar y me formé con él. Pero eso no fue un limitante a la hora de que podamos hacer este programa, discutir y poner en consenso ideas que no están guionadas de antemano. Se discute y se lleva al campo de lo práctico la teoría que fuimos formando durante el tiempo. Entonces, no hay una figura vertical que baja la línea, que se reproduce. Es así, en el consenso, en el día a día, en la charla. Sí, y en la discusión, porque de vuelta, si nosotros centramos cualquier movimiento político, desde el peronismo nacional hasta una agrupación de barrio, en la idea de que haya uno que no se equivoque, nos vamos a equivocar seguro. Por lo tanto, la tarea que tenemos es la construcción colectiva y esa es la idea de este programa. Y hablando un poco de esta construcción y este cierre que me gustaría darles, una invitación a los proyectos de la aluvión para 2024. Si querés comentar algo. No, ya invitamos a seguir el Aluvión en redes, a leer elaluvión.com y estamos construyendo una escuela de pensamiento nacional, una escuela de formación política, estamos construyendo territorio y a esa tarea los invitamos. Agus, ¿estamos viendo? Nos vemos.